Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. El Señor les bendiga. Qué gusto saludarles. Ya es este miércoles, como habíamos quedado. Esta semana íbamos a transmitir el miércoles. No íbamos a poder estar en martes. Y hoy es miércoles, hoy es día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero para mí es un gusto poder estar aquí en esta reunión. Estamos ya terminando el año 2021. Ya estamos a unos días, unas horas de poder concluir este año y definitivamente han sido años, el 2019, finales del 19, todo el 2020 y ahora el 2021. Así es que estamos en un año que pinta, que es, por lo que se dice, por lo que anuncian, por lo que los los médicos, la comunidad científica están eh, pronosticando para este próximo año, pareciera que este 2022 vuelve puede ser o puede convertirse en un año complicado. Ay, perdón, vamos a poner un poco más de luz aquí. Se puede convertir en un año complicado y puede ser un año de muchas dificultades. Hay pronósticos económicos, pronósticos de salud, pronósticos políticos. Hay muchas cosas que se están diciendo, que se están anunciando respecto a lo que va a ser, a lo que va a pasar para el próximo año. Así es que de repente te encuentras en un sentir que si vale la pena seguir, qué podríamos hacer, cómo podríamos vivir, qué nos depara el próximo año y a veces no queremos hacer ni planes porque no sabemos lo que pueda pasar. Nos dejamos llevar por las circunstancias, dejamos que las cosas simplemente sucedan, que el tiempo siga avanzando con ya no la esperanza, sino más bien parece una ilusión de que esto pueda mejorar, que esto pueda terminar, que la pandemia se vaya resolviendo y empiezas a oír teorías de conspiración, pues empiezas a oír o a ver videos acerca de que todo es una manera de controlar, que todo esto es una forma de mantener el control en la sociedad, que si la marca de la bestia, que si el final del mundo, y empiezan a ver muchas cosas que parece o todo nos dice que en lugar de darnos esperanza, parece más bien una ilusión, como si estuviéramos en medio eh, una fantasía, de un cuento, de un sueño, que pues quisiéramos despertar y que esto terminara y poder decir, la vida sigue, todo fue un mal rato, todo fue un sueño, todo fue una ilusión, no pasó nada, en realidad estábamos en la Matrix y entonces nada de lo que ha acontecido realmente eh, sucedió. Simplemente nos mal viajamos y estuvimos viviendo una ilusión. Quisiéramos que eso pasara, pero dejamos de pensar ya de manera lógica, de manera coherente, pero sobre todo lo hacemos ya desde una perspectiva desesperanzadora, algo que no me gustaría que pasara, no me gustaría que sucediera, eh, sino que realmente quisiéramos eh, tener la certeza de que esto puede mejorar. Y entonces me hice una pregunta, si realmente el 2022 podría ser mejor de lo que ha acontecido en los últimos años. Podríamos tener la esperanza de mejorar, podríamos sentirnos a gusto, felices, contentos de que el próximo año las cosas mejoren. O si no mejoraran las cosas, podríamos estar bien, podríamos vivir mejor. Y entonces pensando en ello y meditando qué es lo que podríamos hacer para vivir mejor el próximo 2022. Y podría tomar este tiempo, esta última reunión del año para poder decirte, no, hermano, tienes que orar más, tienes que ayunar más, tienes que leer la Biblia más, tienes que estudiar, prepararte, hacer negocios, invierte en la bolsa o no inviertas en la bolsa y si tienes dinero ahí en la bolsa de valores, sácalo de ahí. Podríamos hablar de muchas cuestiones que parecieran lógicas en tiempos de crisis. De hecho, hay muchos videos en YouTube que puedes encontrar acerca de qué hacer para tener una vida mejor. Y yo quisiera enfocarme en lo que viene para el 2022.
no, no, por supuesto, no soy eh, un profeta emocionalista o alguien que le gusta eh, disparar las emociones acerca, no, hermano, el próximo año es un año de grandes cosas, es un año de avivamiento, es un año de esto, del otro. No hago yo ese tipo de profecías. Sé que hay quien las hace, sé que hay quien profetiza de esa manera. Yo más bien espero y confío que la palabra que Dios me da para compartirles es una palabra que les pueda ayudar a mejorar la manera en cómo van a vivir el próximo año y que cada uno de ustedes pueda tomarse el tiempo para reflexionar en ello y a pesar de que podríamos hacer muchas cosas como las que mencioné, como es orar, leer la Biblia, congregarnos, estudiar de manera profesional, buscar un mejor trabajo, invertir dinero eh, en negocios o hacer negocios y pudiéramos pensar en todo eso para el 2022, creo que una de las grandes preocupaciones es vivir mejor nosotros mismos. Las grandes luchas o los grandes problemas que hemos tenido hoy como sociedad, como familias, como personas, los grandes problemas serios, los graves problemas, además de esta pandemia que no para, eh, creo que los problemas son internos, son emocionales, son en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras relaciones interpersonales. Creo que hemos um, aprendido a conseguir lo que queremos, a buscar lo que queremos, a exigir lo que nosotros queremos. Y de esa manera hemos pensado más en nosotros mismos que en los demás. Y eso definitivamente ha mostrado en estos años, ha mostrado lo que hay realmente en el corazón del ser humano, esas compras de pánico, eh, el egoísmo, el pensar que lo que importa soy yo, lo que yo quiero, mi familia, mi necesidad, lo que el que está de acuerdo con con la cuarentena y con el quedarse en casa, se enoja con el que no se queda en casa y hay discusiones acerca de los intereses personales, de las preocupaciones personales y entonces vivimos en una sociedad que ha reflejado en estos tiempos de crisis, ha mostrado lo que realmente hay en su corazón. Y si eso lo llevas a tu familia, a tu hogar, a tu matrimonio, te darás cuenta que igual hay lo mismo en el corazón de cada uno de nosotros hay un sentimiento de sobrevivencia, de supervivencia, de luchar por nosotros mismos. Es un instinto natural, pero es un instinto animal. Es un instinto, los animales también buscan sobrevivir en un tiempo. Si hay un incendio, ellos buscan sobrevivir. Si hay una inundación, ellos buscan salir de ahí. Si hay, está en peligro su vida, por supuesto que tratan de escapar. Y todos los seres vivos, bueno, todos los animales lo hacen. Y nosotros estamos considerados dentro de los animales porque tenemos esos mismos instintos básicos, el querer sobrevivir. Y una de las cosas que los seres humanos hemos aprendido a hacer es a pensar en nosotros mismos para sobrevivir. Es decir, lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta, lo que yo espero de los demás, lo que los demás deberían de estar haciendo por mí. Y en ese pensamiento que tenemos acerca de nosotros mismos, hace unos días escuchaba una conferencia para mujeres y el predicador, un profeta, hablaba eufóricamente a las mujeres y yo cuando lo escuchaba decía, sí, es bueno que le hables a las mujeres, pero si no le hablas en un contexto de lo que realmente tiene que vivir, pensar y hacer una mujer, y solamente le inyectas emoción, lo que estás generando es un monstruo que después difícilmente se puede controlar. Pero es bueno, o sea, para este tipo de pecadores es bueno animar y motivar a las mujeres porque las mujeres son las que están en la iglesia, porque las mujeres son las que ven los videos de transmisión como este video que yo hago cada martes, hoy miércoles, pero lo hago cada martes. La mayor audiencia son mujeres. De todos los que ven los videos, la mayoría son mujeres. Y entonces hablarle a las mujeres en ese sentido, pues las mujeres se emocionen y se genera un sentimiento acerca de lo que deberían de querer. Pero no solamente te estoy diciendo de esta conferencia que vi hace unas semanas atrás, pero no solamente a las mujeres se les habla así, también se les habla a los jóvenes, a los adolescentes, en diferentes foros, diferentes oradores, pero
la insistencia en estos consejos o en estas enseñanzas es piensa en ti, o sea, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, y entonces las emociones, por supuesto, que se van a poner al 100, se ponen eufóricas, se disparan en un estado de sí yo quiero eso, yo lo quiero porque eso es lo que he estado peleando por años, eso es lo que he estado orando por años que pase, eso es lo que he estado ayunando para que suceda en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas. Y cuando alguien viene y te dice, esto te va a pasar, el próximo año te va a pasar, todo esto que te estoy diciendo, pues por supuesto que es emocionante y por supuesto que nos gusta oír ese tipo de conferencias, ese tipo de enseñanzas que nos hacen creer que sí, que lo que tanto esperabas por fin llegó. Eh, y sin embargo, no hacen una diferencia, o sea, no hay un cambio verdaderamente significativo en nuestras sociedades o en las familias o en nuestras iglesias que realmente haya o sea notorio más que un avance en cierta área de la vida, quizás la economía, quizás la salud, quizás lo empresarial o el mismo crecimiento de las iglesias, suceda porque parte de lo que estamos haciendo sea creernos esa enseñanza o ese mensaje de que ya finalmente llegó lo que tanto estabas esperando. Ahora, no quiero ser catastrófico ni tampoco estoy dando un mensaje de desesperanza, sino más bien queremos, o en esta noche yo quiero hacer un poco de reflexión de qué es lo que necesitamos para el próximo año, qué necesitamos hacer para que el próximo año vivamos mejor. Eh, no debes de descartar de ninguna manera tu oración, tu lectura de la Biblia. Esto que voy a hablar no es una sustitución de todo eso, no es dejar de hacer esto para empezar a hacer esto. No, al contrario, creo que lo que hemos enseñado todo el tiempo es que nuestras enseñanzas están dentro de un contexto de todo lo que enseñamos. No sacamos una enseñanza para enseñar otra cosa, sino que va en la misma escuela o en la misma secuencia de lo que hemos venido enseñando. Y algo que hemos venido enseñando en las últimas semanas es acerca de orar. Entonces no estoy diciendo que dejes de orar de ninguna manera o que orar no sea importante o que congregarse no sea importante o ayunar o leer la Biblia no sea importante. No, tienes que hacer todo esto porque es parte de tu crecimiento espiritual, es parte de lo que tienes que hacer para estar mejor. Entonces no estoy diciendo que se sustituya toda esa vida que procuramos que sea una vida espiritual, que la sustituyas con este tipo de acciones de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que si queremos estar mejor el próximo año, algo tenemos que hacer diferente y algo tenemos que darnos cuenta que en estos tiempos de crisis o en estos tiempos de pandemia, algo vino a hacer salir a salir de nuestra sociedad, de nuestras familias, de nuestras iglesias, salió a la luz y es lo que hay en nuestro corazón. Y lo que hay en nuestro corazón es que hemos venido pensando en nosotros mismos durante años. Nosotros seguimos creyendo que lo merecemos, que lo deberíamos de recibir, que deberíamos de tenerlo. Y si alguien viene y te dice, ya te llegó tu hora, este es tu tiempo, este es el momento, recíbelo, tómalo, por supuesto que me va a emocionar. Y lo digo de manera personal, no estoy juzgando a nadie. Yo mismo he sentido cuando las cosas están mal, cuando he tenido problemas financieros, cuando he tenido situaciones muy graves en mi vida y que alguien venga y te diga, esto se terminó, esto va a acabar, esto empieza distinto, wow, por supuesto que te emociona. Y te emocionas al grado de decir, wow, ya empezó esto, lo estoy viendo porque hay destellos, porque hay señales, porque hay coincidencias que me hacen creer que sí, que las cosas están mejorando, que las cosas están cambiando y por supuesto que me emociono y lo quiero creer. Pero pasan los días, pasan los meses y a veces hasta los años y resulta que no es realmente como creí que sería. Y resulta que no es todo lo que yo esperaba que pasara. Y por supuesto que no están sucediendo los cambios que verdaderamente son significativos, que podrían hacer una diferencia, para que no se repitan los ciclos de lo que me acontece cada tiempo, cada época, cada momento, y que cuando me vuelve a suceder, yo digo, pues, ¿qué falló? ¿Qué pasó? ¿En qué fallé? ¿Qué estuvo mal? ¿Qué parte de la profecía no seguí? ¿Qué parte del consejo que me dieron no escuché y no puse atención y me equivoqué en el camino y ahora todo está saliendo mal? Entonces nos enfocamos o nos preocupamos mucho en tratar de recibir, nos ocupamos o invertimos mucho tiempo en qué Dios me tiene que dar o qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que la vida tiene para mí, qué es lo que
mi pareja tiene para mí, mis hijos tienen para mí, mi trabajo tiene para mí. Y nos enfocamos mucho en eso porque eso es lo que creemos que es lo que debería de suceder. Y hay tanto en redes sociales, hay tanto en mensajes en las iglesias acerca de lo que tendríamos que recibir, que hay un sentimiento en nuestro corazón muy arraigado de que deberíamos de recibir. Ahora, no estoy siendo, insisto, lo que dije hace un momento, no estoy pronosticando que las cosas deben de ser malas, ni tampoco estoy diciendo que no somos merecedores. Por supuesto que podemos recibir, por supuesto que Dios nos quiere dar, por supuesto que hay un mover de parte de Dios para la iglesia acerca de lo que Dios está haciendo con aquellos que creen, con aquellos que mantienen la fe, con aquellos que han aceptado la gracia y el favor de Dios y que ahora pueden vivir y recibir de parte de Dios lo que Dios les ha dado, desde el perdón, la sanidad, la prosperidad, la restauración, todo lo que el Evangelio de nuestro Señor nos comparte y nos hace saber que deberíamos de recibir y vivir en esa gracia y vivir en ese favor. Pero ¿qué hay de aquellos que también creen y que han estado orando por años y que han estado esperando que suceda y que han estado esperando que creen en la gracia y creen en el evangelio y creen en el reino y de repente pasan los años y no sucede nada y sus vidas no cambian y su situación no mejora? Entonces ellos están siendo relegados de parte de Dios, ellos están siendo eh, rechazados o muchas veces argumentamos, sobre todo los que predicamos, argumentamos, no, es que no ha creído lo suficiente, no es que no ha pagado el precio, no es que no cumplió con lo que hizo o falló al Señor. Y entonces tratamos de justificar para seguir manteniendo la idea de que solamente reciben los que merecen y los que no han recibido es porque aún no lo merecen. Yo no creo eso, yo creo que la gracia de Dios es para todos, yo creo que Dios te da. Definitivamente estoy convencido que es Dios el que va a suplir nuestra necesidad, el que va a poner los medios, el que nos va a impulsar, el que está en control de todas las cosas. Creo que Dios puede ayudarnos, pero también creo que la voluntad nuestra, nuestra actitud y nuestro comportamiento tiene consecuencias. Eso también lo creo. Y creo en un Dios de misericordia, pero también creo en un Dios justo. Creo en los principios espirituales que nos pueden catapultar por medio de la fe para llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso sí lo creo, creo completamente en eso, pero también creo que hay cosas en las que definitivamente implica una acción, un cambio de actitud, un comportamiento, la mejora en nuestras decisiones y en lo que nosotros hacemos hacia los demás para que se vea el reflejo de lo que hemos creído. Es decir, creo cuando la Biblia habla de las obras, creo cuando la Biblia habla de la fe, creo que la conjunción de ambas puede hacer una diferencia en nuestras vidas y hacer que las cosas mejoren. No estoy hablando de obras que hagan que nuestra salvación sea plena o que podamos alcanzar mayor salvación o que podamos alcanzar mayor favor. No, creo que las obras son el reflejo de lo que creemos. Si yo digo que creo, tengo que reflejarlo con mis obras. Si yo hablo del amor, tendría que amar. Si yo hablo del perdón, tendría que perdonar. Si yo hablo de la comprensión, tendría que comprender. Si yo hablo de ver por los demás, tendría que ver yo primero, tendría que ser yo el primero de ver por los demás. Y aunque somos seres humanos y reaccionamos a las circunstancias y tenemos reacciones a lo que nos pasa, a las conversaciones, a las acciones, a los momentos, a eh, nuestras propias dificultades y nuestras propias necesidades, y como seres humanos reaccionamos a ello, que es algo natural, y que actuemos, no sé, con enojo, con ira, con celos, con contienda, con pleito, con discusión, que podría ser una muestra de esa naturaleza humana y que puede sucederle a cualquiera le puede suceder. No porque eres más espiritual ya no te pasa. El mismo apóstol Pablo, siendo Pablo quien era y con todo el conocimiento y la enseñanza y la espiritualidad que Pablo tenía, Pablo enseña que una de sus luchas constantes era con su carne. No era porque fuera carnal o anduviera en pecado, sino él mismo dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte?
¿quién puede hacer algo por mí? Este cuerpo es angustioso porque lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer no hago. Entonces, no es que estuviera en pecado ni que estuviera pecando, no está hablando de eso, está hablando de actitudes y comportamientos que se reflejaban en su carne por cosas que él quisiera evitar. Por ejemplo, enojarse porque hace mucho calor y decir gracias Dios por el solazo que me estás dando a mediodía y que me está haciendo sudar a mi hora de trabajo. Gracias. En lugar de Pablo, seguramente en algún momento se enojó por ese sol fuerte que tenía que caminar en caminos a pie o en transporte de aquel entonces, que eran bestias de carga, y tenía que hacerlo bajo el rayo del sol. Y por supuesto que Pablo en algún momento expresó, ay, qué calor tan terrible, qué calor tan fuerte está haciendo, es insoportable este calor. Por supuesto que Pablo reaccionó seguramente a eso o a una molestia por tener hambre, ¿no? Tengo hambre y se puso de malas y se enojó. Y Pablo tenía esa reacción. Y esa es la que se refiere Pablo cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, no significa que porque seamos muy espirituales o seamos hijos de Dios, que reflejamos la luz y que compartimos el mensaje, no podamos reaccionar a una circunstancia en particular o que en un momento dado tengamos una actitud, un comportamiento en base a una circunstancia muy específica y que eso te quita toda espiritualidad o te descalifica para ser espiritual. No, de ninguna manera. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice que somos seres humanos y que estamos en este proceso de transformación y de cambio para ser completamente como nuestro Señor Jesucristo, que esa es la estatura, ese es el tamaño al que deberíamos de llegar y con el que deberíamos de medirnos. Sin embargo, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra reacción, tal pareciera o refleja que no hemos madurado lo suficiente o que no somos lo suficientemente espirituales para aconsejar, para ministrar, para conducirte correctamente, para hacer las cosas que están bien. Y cuando somos vistos desde una perspectiva humana, por supuesto, aquel que te mira, aquel que te analiza, aquel que te revisa, por supuesto que esa persona te va a ver desde lo que esa persona quiere. No desde lo que tú eres, sino desde lo que esa persona quiere. Y entonces, definitivamente eres revisado y eres analizado en un estándar de requisitos, de cualidades, de esperanzas, de anhelos que tiene la otra persona para calificar tu conducta. Y ese es el conflicto. Ese es, creo que, esa es la manera en cómo estamos viviendo hoy en día, porque estamos mirando a los demás de la manera en cómo nosotros queremos que sean los demás. Eh, Cómo me gustaría que fueran, cómo me gustaría que pensaran, cómo me gustaría que actuaran. Y lo decimos cuando se trata de alguien más, es decir, quizás yo como pastor podría pensar de los hermanos en la congregación, yo como quisiera que todos estuvieran orando esta semana, como quisieran que siguieran el consejo que les vengo dando hace 4 semanas atrás, que antes de que termine el año tuvieran un tiempo de acción de gracias. Y ojalá la iglesia estuviera actuando en eso. O cuando los convocamos a oración llegaran, o cuando les decimos conéctense a la transmisión, voy a estar transmitiendo el día miércoles, no va a ser el martes, va a ser el miércoles, tómense tiempo, voy a invertir. Resulta que no hay nadie mirando la transmisión. Entonces, quisiéramos, como pastores, a veces que la gente reaccionara como nosotros queremos, como nosotros pensamos que la gente debería de reaccionar o como la gente debería de actuar. Y entonces si no hacen o no cubren esa expectativa y no hacen lo que nosotros esperamos, entonces nos molesta, nos enfada, nos frustramos y queremos tirar la toalla. Eh, este domingo pasado, y lo digo para la iglesia, para la comunidad Manto Nuevo, este domingo pasado, bueno, más bien desde la semana pasada, como lunes, martes, eh, Dios nos sorprendió con la iglesia. Nosotros sabemos, entendemos la condición económica de los hermanos en la congregación, de todos aquellos que nos siguen, sabemos cómo está su economía, por lo que nos han platicado, por lo que nos han dicho. Y esta semana en particular y el domingo en particular, fue maravilloso ver, eh, Dios nos sorprendió a través de la iglesia. Mi esposa, después de haber revisado las cuentas de lo que se recogió de ofrenda y todo lo que se dio, mi esposa se acercó y me dijo, está cubierta la renta del lugar,
está cubierto los gastos, teníamos que pagar las cuotas de nuestra asociación. Nosotros como iglesia pagamos unas cuotas y teníamos que pagar unas cuotas ya antes de que terminara el año. Esa era la meta que nos habíamos propuesto y fuimos sorprendidos por Dios por la generosidad de la iglesia. Cuando mi esposa me lo platicó, me decía mi esposa, me quedé sorprendida y le dije a Dios, sígueme sorprendiendo, es lo que me decía mi esposa. Y después cuando mi esposa se fue y yo me quedé pensando y decía, a veces nosotros queremos que la gente haga lo que nosotros queremos, pero es Dios el que pone el querer como el hacer. Y esta vez quedaron cubiertos los gastos de la iglesia antes de terminar el año eh, para poder empezar el año bien. Y esas son cosas que no vienen de nosotros. O sea, no es algo que nosotros insistimos y queremos que la gente haga y que la gente dé. No, es algo que pasó de manera natural, es algo que sucedió en la iglesia y que este domingo fuimos sorprendidos. Bueno, toda la semana, pero en particular el domingo. ¿Por qué lo testifico? ¿Por qué el dinero? Porque es algo visible, es algo que está ahí, es algo tangible que puedes tocar, palpar y que usas cotidianamente. Pero hay cosas que suceden en nuestras vidas que necesitan ser mejoradas y que puede ayudarnos a tener un 2022 mejor, que podamos vivir mejor el próximo año, que no haya tantos corajes, que no haya tantos malos entendidos, que no pierdas la fe, que tengas esperanza, que tengas confianza, que puedas mirar al mundo de manera distinta y que a pesar de todo lo que está sucediendo, de todo lo que está pasando en el mundo, eh, puedas tener la certeza de que las cosas mejorarán. Es decir, que va a haber cosas mejores. Así es que muchas veces no son, no tenemos la mejor actitud, no tenemos la mejor reacción ante las circunstancias, pero podríamos creer que sí pueden mejorar, que sí podrían mejorar y el próximo 2022 yo espero que podamos vivir mejor. Ok, les dije que el día de hoy va a ser una reunión breve porque quiero orar, que una enseñanza breve y me gustaría que leyéramos, si tienes la Biblia a tu mano, algunos que pasan y nos dejan su like, gracias. A los que se quedan a ver el video, gracias también. Y a los que van a ver el video después, gracias. Espero que esta enseñanza te bendiga, edifique tu vida, te fortalezca y puedas encontrar paz. Así es que Filipenses capítulo 2 dice la palabra del Señor. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo y sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Perdón. Vuelvo a leer estos dos versículos. Versículo 3 y 4 de Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Continuamos la lectura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, seguramente has leído este pasaje, lo hemos leído muchas veces, pero hoy quiero enfocarme en dos cosas. Una, la actitud de, de parte nuestra hacia los demás, y la otra es lo que Jesús hizo. Les decía al principio que la medida con la que deberíamos de compararnos y con la que deberíamos de estar observando si somos o no estamos haciendo lo correcto, si estamos teniendo la actitud
correcta y estamos viviendo de manera correcta, la medida es nuestro Señor Jesucristo. Así es que por eso es importante saber qué es lo que hizo Jesús en toda la Biblia, en todos los evangelios, en todas las enseñanzas. Cuando hablamos de Jesús, es importante saber qué hizo, porque eso es lo que nos da la pauta a nosotros de qué es lo que nosotros deberíamos de hacer, cómo deberíamos de comportarnos, cómo deberíamos de actuar, hacia dónde dirigirnos, nuestras decisiones y nuestras actitudes. Entonces, si consideramos primero, vamos a ver primero a nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que este sentir lo tuvo Jesús. ¿Cuál es el sentir que Jesús tuvo? Jesús pensó, eh, eh, para poder estar entre los hombres, tuvo que tomar una decisión. Esta, este amor misericordioso de Dios que nos dice Juan capítulo 3 versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces consideramos que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús fue tomado como un objeto puesto en la tierra para ofrecerse como sacrificio, o como un animal puesto en la tierra para sacrificarlo. Cuando leemos Juan 3:16, hay cristianos que piensan que Dios Padre tomó a su Hijo y lo entregó y se desentendió y lo sacrificó para el perdón de la humanidad. No, entendamos una cosa, en el contexto de todo lo que explica la Biblia, entendamos que el Hijo también tiene voluntad, que el Hijo también decide. Y la forma de entenderlo es lo que el apóstol Pablo nos dice en esta carta a los Filipenses en el capítulo 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es decir, fue una decisión de Jesús, fue algo que él sintió, una acción que él tomó voluntariamente. Y lo leemos también en los evangelios cuando Jesús le dice al Padre, no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. O cuando Jesús dice, yo hago la voluntad de mi Padre. Es decir, él decide tomar ese lugar que nos correspondía en la cruz del Calvario. Él decide tomar ese lugar y lo hace de manera voluntaria. No fue obligado para ir a la cruz, no fue puesto ahí contra su voluntad. Por eso cuando se dice es que Jesús lo sacrificaron, no, ya lo dije yo en un mensaje, ya lo expliqué en una enseñanza, nadie le quitó la vida a Jesús, nadie le arrebató la vida a Jesús, Él la entregó. Él entregó su vida, no es que se la arrebataron, no es que lo tomaron por sorpresa y ni siquiera la traición del mismo Judas lo tomó por sorpresa. Incluso cuando Pedro lo iba a negar 3 veces, tampoco le tomó por sorpresa y tampoco a Jesús le tomaba por sorpresa irse a orar por una hora y regresar y encontrar a sus discípulos orando. Les llama la atención y les dice, no han podido orar una hora, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No es que Jesús les diga, no lo puedo creer, ¿cómo es que están durmiendo en este momento de oración? A Jesús no le tomaba por sorpresa las cosas, porque él conocía la voluntad del Padre, él sabía lo que había en el corazón de los hombres y él sabía lo que había en su corazón. Y eso es importante porque eso es lo que hizo que Jesús tomara la decisión de despojarse a sí mismo, de tomar la decisión de despojarse de esa condición de Dios para tomar forma de hombre. Leamos pues, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ok, no es que desvalorizó la condición de Dios, no, es que es tan valiosa esa condición que no se aferró a ella como diciendo, es que yo soy Dios, no hay razón del por qué me tenga que humillar y quitarme esta condición de Dios. No, Jesús no se aferró a eso para evitar el sacrificio en la cruz. No, de hecho, tenía que dejar esa condición de Dios para poder ir a la cruz. Y Jesús lo hizo, se despojó, dice el apóstol Pablo, se despojó a sí mismo, es decir, no se quedó con ninguna parte de divinidad, de la condición divina, de ser espiritual divino, no se quedó con nada, ni una pizca, ni una sombra, nada, sino que se despojó completamente de esa condición de ser Dios para poder tomar una forma, la forma de ser humano, la forma de hombre y poder ir a la cruz. Jesús no podía ir a la cruz en condición de Dios. Jesús tenía que ser carne para que hubiese carne y sangre en él y su sacrificio fuese legalmente válido para el perdón de nuestros pecados.
Así es que Él se despoja de manera voluntaria. Y hasta aquí quiero dejarlo acerca de Jesús. Jesús es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es quien voluntariamente se despojó para poder ir a la cruz y entregarse en la cruz y morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Esa decisión voluntaria de Jesús es lo que el apóstol Pablo nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y se refiere acerca de la actitud que nosotros deberíamos de tomar. Podríamos desglosar cada palabra, que es muy interesante, solamente quiero que lo volvamos a leer para poder llegar al punto que te quiero compartir esta noche. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. A mí me parece interesante porque una de las cosas que procuramos como cristianos es que todos los cristianos deberíamos de pensar lo mismo. Y me parece interesante que Pablo no dice que pensemos lo mismo, dice que sintamos lo mismo. Hay algunas traducciones que dicen que piensen en lo mismo, que estén con los mismos pensamientos, pero a mí me gusta, y para el sentido de lo que te quiero decir esta noche, quiero quedarme con esta traducción que dice: sientan lo mismo. Sentir, cuando hablamos de sentimientos, involucra tu alma, por supuesto que el pensamiento también, pero cuando hablamos de sentimientos es esa empatía que nosotros necesitamos para poder sentir lo que el otro siente. No podemos sentir lo que el otro siente si no tenemos empatía. Y algo que me llama la atención es que Pablo dice: sientan que hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, que tengan empatía con lo que Jesús sufrió y por qué lo hizo y cómo se despojó a sí mismo mostrando humildad y con el fin de darnos salvación. Bueno, que haya el mismo sentir en ustedes, que ustedes puedan sentir lo mismo, que tengan ese mismo sentimiento de empatía. Y no podemos sentir lo que otro siente si no empatizamos. Si tú ves a alguien sufriendo, si alguien pasa por necesidad y tú ves que está pasando necesidad, no vas a poder comprender por qué está pasando lo que está pasando si no empatizas. Necesitamos empatizar, lo digo de manera seria. Nosotros necesitamos ser empáticos. Tú y yo necesitamos ser más empáticos. Quizás ya lo eres, y si ya eres empático, qué bueno. Felicidades, estás haciendo bien las cosas. Pero si no tienes empatía por los demás, si te pasa lo mismo que a mí, cuando de repente ves algo, en lugar de empatizar, lo que haces es analizar, revisar, ser analítico, ser razonar lo que está sucediendo y tratas de analizarlo para tratar de comprenderlo, entonces difícilmente vas a empatizar. Es lo que a mí generalmente me pasa. Yo lo escucho algo, veo algo y trato de analizarlo, trato de reflexionar al respecto. No estoy sintiendo lo que el otro siente. Estoy analizando de qué manera, más si me involucra a mí, de qué manera lo puedo resolver. Antes de pensar qué es lo que siente, primero pienso qué debo de hacer. Entonces, eso me ha generado muchos problemas porque, pues, en lugar de reaccionar de una manera más empática, lo que hago es hacerlo de una manera más analítica y entonces no me ayuda a resolver el problema. Quizás estoy encontrando yo la solución, pero me hace tener un problema con la persona con la que tengo enfrente o la que está enfrente de mí, de manera que no puedo, ah, ya después, aunque tenga la respuesta, no podría resolver la diferencia porque sencillamente no empaticé. Entonces, una de las cosas que tendríamos que hacer para vivir mejor el próximo año es tener más empatía, pensar un poquito más en los demás, pensar en lo que los demás sienten, cómo se sienten cuando ven algo, cuando les pasa algo, cuando están viviendo algo, tener un poco más de empatía en la otra persona quizás ayude a tener una mejor relación con las personas. Las diferencias de opiniones, las diferencias eh, de sentires, de pensamientos, de ideas, es porque no empatizamos, porque no nos ponemos en los zapatos del otro. Y entonces los cristianos nos montamos en la idea de la espiritualidad, de que somos santos, de que somos
los hijos de Dios y no pensamos en los otros, no pensamos cómo se siente alguien que está pasando por un problema, que tiene problemas de alcoholismo, que tiene problemas en su matrimonio o en sus finanzas. Y lo primero que decimos es, ay, es que le está yendo así porque no se porta bien, porque es negligente, porque es malo, porque esto, por lo otro. Y no pensamos en el otro, no empatizamos con la otra persona. Y como no empatizamos, no generamos esa empatía, entonces no nos importa. Y como no nos importa, entonces no podemos hacer la segunda cosa. Primero tenemos que empatizar eh, para poder ser generosos, para poder ayudar al prójimo, para poder eh, mostrar un poco de ayuda hacia los demás, para poder pensar en los demás antes que nosotros mismos. Nuestros instintos de supervivencia nos hacen pensar primero en nosotros. Algunos psicólogos, sociólogos tratan de ayudar a las sociedades, por ejemplo, a las mamás que no tienen mucho para darle de comer a sus hijos. Y tratan de explicarle a estas mamás que es importante que ella también coma para poder alimentar a sus hijos. Es decir, no le des todo lo que tienes, no se lo des a tus hijos, porque si tú mueres, al rato tus hijos, ¿cómo van a sobrevivir? Y he visto algunos estudios donde los sociólogos, los psicólogos, los investigadores, los científicos tratan de ayudar a mamás que están en crisis, en medio de una guerra. Generalmente estos estudios los han hecho en guerras, en Medio Oriente, en África, donde la situación económica es terrible. Y van con mamás, por supuesto que está al otro lado de la moneda, donde las mamás piensan en ellas mismas, se salvan y no importan sus hijos. Pero hay mamás que están dispuestas a quitarse el último bocado de la boca para dárselas a sus hijos. Y me conmovió una entrevista que le hicieron a una mamá. Por supuesto los ayudaron, los rescataron, pero una mamá que estaba dándole de comer a sus hijos, le estaba dosificando el agua, habían estado en medio de un campo de batalla y lo único que alcanzaron a hacer fue refugiarse, pero no llevaban cosas y estaban en medio del fuego cruzado. Cuando finalmente el fuego terminó, ellos pudieron salir de ahí y se dieron cuenta que la mamá tenía un grado de anemia muy grave, estuvo a punto de morir. Le preguntaron qué es lo que había pasado. Y la mamá le dijo, es que estábamos escondidos, yo no quería sacar a mis hijos para que no murieran, y estábamos escondidos, pero nuestras provisiones se acabaron. Y entonces durante varias semanas que estuvimos en medio del campo de batalla, durante varias semanas traté de pues racionalizar los insumos que teníamos, los recursos que teníamos y les fui dando de comer y comíamos todos. Pero cuando los insumos se iban acabando, les daba más porción a mis hijos que lo que yo comía. Cuando definitivamente quedaba lo último de nuestros alimentos, yo dejé de comer y solamente le daba de comer a mis hijos. Y le preguntaron, ¿por qué hizo eso? No le parece, no cree que al hacer eso usted se estaba poniendo en riesgo y quién iba a ver por sus hijos. Y ella dijo, yo ya le había dado instrucciones a mis hijos de qué es lo que tenía que hacer si yo moría. Eh, y lo que me interesaba es que vivieran un día más. Un poco de agua, unas migajas de pan, podrían hacer que ellos tuvieran la fuerza para que cuando esta batalla terminara, ellos pudieran salir aquí del escondite en el que estábamos y poder sobrevivir. Cuando uno escucha eso, dice uno, ay, es que eso es el amor de madre o ese es el amor de padre, que primero ve por los hijos. El problema para los científicos es que no alcanzan a entender por qué una mamá podría estar dispuesta a sacrificarse a cambio de que sus hijos vivieran. Y creo que es precisamente un poco de empatía, un poco de entender al otro y de comprender que puedes dar más por esa persona de lo que quizás estás dando ahora. Tenemos dificultades para poder empatizar con los demás, pero tenemos más dificultades para ayudar a otros. Tenemos dificultades para tender la mano, para ser generosos, para pensar primero en los demás antes que nosotros mismos.
A nosotros nos interesa lo que queremos, lo que sentimos, cómo me sentí cuando me dijiste eso, qué es lo que yo quiero que sea, cómo quiero que me trates, cómo quiero que te comportes, cómo quiero que vivas, cómo quiero que hagas. Y siempre estamos pensando en lo que nosotros queremos, pero no pensamos en lo que el otro quiere, no pensamos en lo que la otra persona quisiera o le gustaría o sintiera. Entonces, el problema es eso. Primero, porque no empatizamos. Segundo, porque pensamos primero en nosotros mismos. Entonces, mi consejo para este 2022, si quieres tener una vida mejor, créanme que llevo rato ya pensando, antes de compartir esto con ustedes, llevo rato pensando en esto, eh, para podértelo decir, porque así como te lo estoy diciendo, también me lo estoy diciendo a mí. Y quisiera a veces que lo que yo digo o lo que yo enseño, lo que yo comparto, pudiera bendecir tu vida de la misma manera como bendice la mía. Así es que no es solamente estoy diciendo algo que se oye bonito de fin de año, no, es algo que valdría la pena pensar para que el 2022 fuera un mejor año para ti. Y no estoy hablando de que tengas mucho dinero. Si tienes trabajo, si te esfuerzas, si te, te animas a emprender y buscas prepararte para un mejor ingreso, por supuesto que lo lograrás. Eso lo lograría cualquiera que se esfuerza por hacer. Nosotros como hijos de Dios no solamente nos esforzamos por lograr nuestras metas, sino que además confiamos que es Dios quien nos ayuda y nos sostiene para lograrlas. Entonces no necesariamente tiene que ver con tu prosperidad o con tu buena salud. Creo que tiene que ver más bien con tu estado de ánimo. Yo no sé qué tan difícil se venga el próximo año. Yo lo vengo diciendo a la iglesia, las cosas se van a poner complicadas, se van a poner más difíciles y no por la pandemia, lo vengo diciendo desde hace muchos años, mucho antes de la pandemia, unos 10, 12 años atrás, yo vengo diciendo esto, que la situación se va a complicar. Hoy está sucediendo y no porque yo lo dijo, no porque yo lo dije, sino porque sé y creo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que los acontecimientos, cómo tienen que ser, bueno, por eso es que dije lo que dije. Pero también les vengo diciendo a la iglesia que aunque las cosas se compliquen, para ti y para mí, que somos hijos de Dios, las cosas no deben de suceder igual que para el resto del mundo. Y no es porque seamos clasistas o elitistas o nosotros somos los mejores y los otros, los que no creen en Dios, son los malos. No, simplemente porque hay promesas que Dios sostiene y que se tienen que cumplir. Y esas promesas van a suceder, van a pasar. Toda esa palabra que salió de la boca de Dios se cumplirá. Así es que confiamos en que eso va a pasar y que cuando pase para ti y para mí, como hijos de Dios, las cosas tendrían que estar mejor. Pero ¿de qué serviría que Dios te resguardara y te protegiera y te sostuviera y te prosperara? ¿De qué serviría toda la ayuda de Dios si tu corazón no cambia o tu corazón está equivocado? Entonces, vivir mejor pensaríamos que depende de lo que tenemos y no depende de lo que Dios puede hacer por nosotros. Y una de las cosas que Dios quiere hacer es que vivas mejor. Que el próximo año mantengas tu esperanza, mantengas tu fe, tengas buenas relaciones, que no te desesperes, que no termines en problemas con tu esposo, con tu esposa, porque simplemente no lograste resolver nada, no lograste mejorar tu conducta, no lograste cam cambiar tu manera de pensar y tu manera de ver las cosas, sino que te enfrascaste en ti mismo y eso te llevó a la destrucción de tu propia vida o incluso de tus relaciones interpersonales. Así es que te aconsejo dos cosas para el próximo año. Empatiza, ponte en los zapatos del otro, empatiza y deja de pensar en ti mismo. Ayuda al prójimo, ayuda a alguien más. Alguien me decía, pastor, pero no puedo hacer nada. ¿Cómo yo puedo ayudar a alguien si no puedo hacer nada? No tengo dinero, no tengo recursos, no tengo tiempo. ¿Cómo podría yo ayudar? Y me recordó una anécdota eh, que acabo de leer en un libro que recién me regalaron. Y lo acabo de leer, me recordé, ya lo había escuchado, pero cuando lo leí me ayuda para compartirte esto. Eh, Había un hombre, un escritor, que le gustaba caminar por la orilla de la playa en la ciudad en la que vivía. Y todos los días muy temprano, en la mañana, salía a caminar a la orilla tan largo como podía ir y regresar en la playa cerca de su comunidad. Y él le servía esta caminata para inspirarse. Lo hacía
casi al mediodía, donde el sol le empezaba a calentar y él se refrescaba ahí con el sol, su pensamiento se liberaba y todos los días salía a caminar. Pero un día en particular, al caminar por la orilla de la playa, a lo lejos veía la silueta de una jovencita que parecía estar danzando, parecía estar bailando ahí a orilla de la playa. Y resulta que cuando se acerca, se da cuenta que esta señorita va caminando por la playa y lo que va haciendo va saltando, pero de alegría, de felicidad, porque a la orilla del mar, ahí en la playa, el mar lo que hacía era expulsar estrellas de mar y las sacaba a la orilla. Entonces esta jovencita iba ahí por la playa y agarraba las estrellas del mar y las devolvía al mar. No sé si sepas tú un poquito de estrellas de mar, pero las estrellas del mar no caminan tan fácil. Entonces se arrastran, pero lo que les ayuda a arrastrarse es estar dentro del agua. Cuando se están fuera del agua, les cuesta mucho trabajo. Y si están mucho tiempo lejos del agua y el sol es directamente la seca y finalmente mueren. Son pequeños seres vivos que necesitan del agua para estar a salvo. Entonces, cuando el mar los saca, por eso hay estrellas de mar en las playas que están secas, que parecen fósiles, y es porque el sol las seca, las deshidrata y se quedan ahí petrificadas, perdón, a la orilla del mar. Entonces esta jovencita las iba echando, entonces el hombre intrigado las ve que está echando las estrellas y dice, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Y ella con una sonrisa le dice, es que no ves que el sol está muy fuerte, el sol está muy intenso en esta época del año y si el sol le da a las estrellas de mar las va a matar. El hombre sonríe y le dice, pero niña, ¿no ves todo la orilla, toda la playa está llena de estrellas? No, no puedes hacer una diferencia, o sea, no estás haciendo una diferencia cuantiable o significativa por estar aventando una o dos estrellas al mar de regreso si todo el resto de estrellas se van a morir. La niña sonrió, lo miró con una estrella de mar en la mano y la aventó al mar, la devolvió al mar y le dice al hombre, sí, pero esta que acabo de meter al mar ya no va a morir. La chica siguió adelante, el hombre se quedó pensando, regresó a su casa y meditando en las palabras de la chica, no pudo dormir. Así es que al otro día, muy temprano, salió, se encontró con la muchacha y le ayudó a meter eh, estrellas de mar otra vez de vuelta al mar. Muchas veces pensamos que lo que podemos hacer por otros no es significativo, no va a ser una diferencia. Pensamos que lo poquito que podemos hacer no ayuda, no contribuye, no favorece a nadie. Entonces, como no favorece a nadie, pues ¿de qué sirve todo lo que hago si no estoy haciendo una diferencia significativa? Alguien me ha dicho a mí, y bueno, ¿y por qué predicas así? Si la gente a veces no te oye, la gente no te sigue, no tienes muchos seguidores en YouTube, no tienes muchos seguidores en Facebook, las reproducciones de tus videos no son significativas. ¿Para qué sigues haciendo lo que haces? Estás perdiendo tu tiempo, no estás haciendo una diferencia. Y recuerdo que había escuchado esa anécdota y hoy que la volví a leer, me recuerda precisamente a que lo poco que pueda hacer, si solamente logro cambiar la vida de una estrella, y esa estrella eres tú, y logro cambiar tu vida con lo que te comparto, con lo que te digo y con lo que te enseño, y eso puede hacer una diferencia en tu vida, estoy haciendo una diferencia. No pienses que tu ayuda es poca o que tu ayuda es insignificante, perdón. Lo que haces puede hacer una diferencia. Quizás no cambies o no salves a todas las estrellas que están a la orilla del mar, pero con que salves a una, con que una escuche tu voz, con que una reciba tu ayuda, con que una se sienta mejor por lo que tú haces, estás haciendo una diferencia. Así es que sigue adelante este 2022, esfuérzate, que tu trabajo tenga frutos, que veas la vida de otras personas cambiar, que mejore tu situación familiar, tu matrimonio, la relación con tus hijos, que tengas buenas oportunidades y que Dios bendiga mucho tu vida. Que este 2022 sea un año maravilloso y que haya en tu corazón esta empatía por los demás,
en comprender que no se trata de ti, esta existencia no se trata solamente de ti, esta existencia en la que estás pasando, por la que estás transitando, no se trata solamente de ti, se trata de los que están a tu alrededor. Entonces no solamente se trata de lo que tú quieres, de lo que tú anhelas, de lo que tú deseas. También las otras personas sienten y quieren y anhelan y desean. Así es que procura pensar en los demás, ten un poco más de empatía y haz un esfuerzo por ayudar a los demás. Como dice Pablo, no pensando en nosotros mismos, sino incluso, dice Pablo, pensando en los demás como superiores a uno mismo. Esto no es humillante, no es denigrante, es palabra de Dios, es algo que nos va a ayudar a que el próximo 2022, no importa cómo venga, no importa qué tan complicado sea, no importa qué tan bueno sea, siempre en tu corazón habrá empatía y una generosidad por ayudar. No habrá egoísmo, orgullo, vanidad, vanagloria. Simplemente podrás tender la mano, ayudar, dar un consejo, ser un paño de lágrimas quizás para alguien, buscar la ayuda de alguien que te pueda levantar el ánimo para seguir adelante. Creo que podemos vivir el 2022, perdón, de una mejor manera de lo que hasta ahora ha sido. Y en medio de crisis y en medio de todo, estoy seguro que lo podemos hacer. Así es que gracias por escuchar este video. A los que llegaron al final, los que llegaron hasta esta parte, lo prometí el domingo. Quiero orar por ti. Si tú ya llegaste hasta esta parte del video y te quedaste hasta el final del video y escuchaste toda la enseñanza que compartí esta noche, quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que el 2022 sea un año de bendiciones para tu vida. Que encuentres sanidad, que tu familia, tu matrimonio, la relación con tus hijos se restaure, se fortalezca, tengas más oportunidades de bendición, que tu negocio crezca, si es que tienes un negocio, si eres empleado, que te promuevan en tu trabajo, que tengas un mejor salario, que el dinero te rinda, que te alcance para todas tus necesidades, que disfrutes lo que quieres hacer y lo que quieres vivir y que Dios sea contigo siempre. Así es que vamos a orar. Yo espero que Dios te bendiga, que te haga prosperar y que la gracia, el favor y la misericordia de Dios sean contigo siempre. Así es que oremos pues. Padre, te doy muchas gracias. Gracias por aquellos que escuchen este mensaje. Te pido que tu Espíritu Santo los bendiga, los haga prosperar, que encuentren paz y bendición en tu mano, que sean muy bendecidos este 2022 y que en sus corazones existe el deseo de practicar la empatía y la ayuda hacia los demás, de pensar en los demás antes de pensar en ellos mismos, de actuar no por vanagloria, no por contienda, no por egoísmo, sino porque hay gente que necesita nuestra ayuda. Y nuestra ayuda, por más insignificante que sea, siempre generará una diferencia. Bendigo a todos aquellos que escuchen este mensaje, bendigo sus vidas, bendigo sus familias, bendigo a sus hijos y a los hijos de sus hijos por generaciones. Bendigo sus finanzas para que nada les falte, que tú proveas de manera generosa. También bendigo su cuerpo para que tengan buena salud y que prospere su alma, Señor, todos los días. Gracias, gracias, Señor, por todos aquellos que escuchen este mensaje y que reciban esta oración. Los bendigo en el nombre de Jesús. 2022 será un año de buenas noticias. Un año de crisis para el mundo, pero para tu pueblo, para tus hijos, será un año de bendición. Bendice a tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Minerva. Bendiciones para ti también. Un abrazo fuerte para ti, los muchachos. Feliz año, Mine. Te extrañamos. Algún día te veremos. Mana Isabel García, gracias. Gracias por compartir el video. Rodolfo Hernández Ramírez dice, ahora sí que llegué a la Amén. Sí, Rodolfo, no te preocupes. Aquí se queda el video. Escúchalo con calma y que sea de mucha bendición para tu vida. Feliz año, Rodolfo. Que Dios te prospere. Que el trabajo que estás haciendo, el Señor lo bendiga. Que te dé sabiduría y un corazón generoso. Creo que este mensaje tiene que ver con lo que haces, así es que espero lo puedas escuchar. Un abrazo fuerte, Rodolfo. Dios te bendiga. Gracias a todos. El Señor les bendiga. Gracias por escuchar este video, por dejar su like, por compartirlo, por todo lo que hacen. Gracias, gracias de verdad. El Señor los bendiga y espero que esta palabra te ayude para recibir el próximo 2022 muy,
muy bendecido. Cerremos ciclos, perdonemos, terminemos este 2021 perdonando y empecemos el 2022 teniendo más empatía y un corazón más dispuesto a pensar en los demás antes que pensar en nosotros mismos. El Señor te bendiga. Nos vemos el próximo año. Hasta el próximo año. El domingo aquí estaremos en Facebook desde el templo transmitiendo nuestra primera reunión del año. Eh, compartiremos la cena del Señor. Estaremos ahí a partir de las 11 de la mañana en transmisión en vivo aquí en Facebook. La reunión de la cena del Señor lo hacemos a través de Zoom. Así es que mandamos el enlace de Zoom a través del WhatsApp personal y para que se conecten a la cena del Señor. Los esperamos el domingo en el templo a las 11 de la mañana. Tenemos nuestra reunión. Aquí en Facebook empezamos 11:15, 11:30 a veces porque nos gana eh, a estar ahí orando y estar en comunión y estar recibiendo de parte de Dios. Así es que a veces nos quedamos hasta las 11:30 y empezamos a transmitir la reunión. Pero sí hay reunión este domingo desde el templo, desde la comunidad de Manto Nuevo. Así es que ahí nos vemos. Gracias a todos. Feliz año nuevo. Muy bendecido principio de año y que los sueños que hay en tu corazón, Dios te los conceda como una realidad, conforme a su voluntad y a su gracia. En el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.